Good morning, mis queridos estudiantes del cuarto de secundaria del IEP Escuela Hogar. El día de hoy estaremos en la sesión de clases de biología, donde vamos a ver lo que es plantas y su clasificación. Quien les habla es el teacher Johnny Cáceres. Antes que nada quiero recordarle que deben entrar a la plataforma a partir de las 10. Cuando digo a partir de las 10 hasta las 12 del mediodía. Deben de estar allí 10 de la mañana hasta las 12 p.m. ¿Por qué? Hay algunos estudiantes que están entrando a un cuarto para las 11. ¿Qué sucede? Eso les va a complicar o se les va a dificultar con las actividades que yo les voy a dejar, ya que las actividades que vamos a hacer van a ser entre las 10 a 12 de 10 de la mañana a 12 del mediodía, para que me las entreguen. Es por esto que debes de entrar a esa hora. Siempre las videoclases van a durar, en este caso conmigo, por ahora van a durar aproximadamente 40 minutos. Lo que quiere decir que te queda todavía tiempo de sobra para que realices la actividad e inmediatamente me la envíes. ¿Por dónde? Bueno, al final del video te voy a dejar las instrucciones y la actividad que te voy a asignar. Mientras tanto, veamos entonces lo que es el tema de plantas y su clasificación. La clasificación de las plantas se realiza de acuerdo con la presencia o ausencia y forma de órganos fundamentales. ¿Cuáles son esos órganos fundamentales? Pues la raíz, tallo, hoja, flores y frutos. Así es como vamos a clasificar las plantas. Ahora bien, tenemos acá un dibujo donde nos dice plantas. Tenemos las plantas sin flor y las plantas con flor. En las plantas sin flor tenemos lo que son briófitas, las pteridofitas, las gimnospermas. En las plantas con flor están las angiospermas. En unas de ellas, fíjate, tenemos cuáles, como las plantas sin flor, los musgos, los helechos y el pino. Y una de las plantas con flor es la orquídea. Acá tenemos un breve esquema donde nos dice los grupos de las plantas. Entre los musgos y las hepáticas. Donde están los musgos y hepáticas, ellas son los briófitos y son los llamados musgos y hepáticas, ya que son plantas pequeñas que no tienen flores, ni frutos, ni vasos conductores. Viven en lugares muy húmedos. Ahora tenemos lo que son los pteridófitos. Los pteridófitos son los helechos. Son plantas de tamaño medio que tienen vasos conductores, pero no tienen flores ni frutos. También viven en lugares húmedos. Los helechos como tal y los equisetos. El helecho es una planta, cabe destacar que el helecho es una planta muy antigua, desde la era prehistórica hasta nuestros días ha existido. Ahora tenemos en los grupos de las plantas tenemos las gimnospermas. Las gimnospermas tienen vasos conductores y flores, pero no tienen fruto. La mayoría son árboles o arbustos, como el pino, el enebro, el cedro, el albeto y la sabina. Acá tenemos unos dibujos de pino, de enebro y ciprés. Otro de los grupos de las plantas son los angiospermas. Esos angiospermas tienen vasos conductores, flores y frutos. Ellas son hierbas, arbustos y árboles. Algunos ejemplos son la amapola, el rosal, la encina y el roble. Aquí tenemos un dibujo de lo que es la amapola, la rosa silvestre y encina. Hay muchas clases de plantas que tienen flores. ¿Oyeron? Esa entra entre las angiospermas.
Hongos y su ciclo de vida. En los hongos y su ciclo de vida, las vamos a decir las características generales y su estructura. Una de las características generales del hongo es el reino fungi. Otra es que son células eucariotas, es decir, núcleo más organelas. Hay 100.000 especies descritas, 200 potenciales patógenos para el hombre, 50 patógenos confirmados. Sus características son universales, no son móviles, son de baja virulencia, importancia industrial, es decir, las industrias farmacéuticas la utilizan como en qué nos sirven esos hongos, como antibióticos, alimentos y entre otros. Los eumicetes son los de importancia médica. Okay, los que son eumicetes son los de importancia médica, son los que usan la mayoría de los fármacos. ¿Para qué? Para realizar bien sea algún medicamento a base de hongos. Su estructura. Su estructura conserva las características de las células eucariotas. La estructura tiene una pared celular rígida formada por polisacáridos, polipéptidos y quitina. Entre la estructura también es principal esterol de la membrana plasmática, ergosterol conocida como ella. Hongos y su ciclo de vida. Ok, aquí en los hongos y su ciclo de vida tenemos la morfología. Su morfología está basada ¿en qué? En que es reproductivo, sobresale del medio de cultivo, origina unidades de reproducción. También es vegetativo, adyacente al sustrato. También es sumergido, asegura nutrición. Acá tenemos también lo que es micelio. En micelios tenemos lo siguiente: levadura, moho y pseudohifas. Hablemos también de lo que es el entrecruzamiento de hifas, es decir, filamentos. Están los microcinofados y los macrocinofados. En los macrocinofados está el sectado, que es hongo superior, y son unicelulares, es decir, levaduras. También tenemos el cenocítico, que es hongos inferiores. Formas de nutrición. En las formas de nutrición podemos encontrar lo siguiente, que son zootróficos, requieren tejido vivo para el desarrollo. Son también necrotróficos, utilizan compuestos orgánicos derivados de animales vertebrados. También podemos encontrar una forma de nutrición que son soprotróficos, utilizan compuestos orgánicos no vertebrados. Su reproducción. Su reproducción es sexuales y asexuales. En las sexuales tenemos que representa el estado teleomorfo, forma esporas sexuales, formación de esporas uni o multicelulares, mientras que en asexuales representa el estado anamorfo del hongo, propágulas, esporas o conidias. En las asexuales también está lo que es la deuteromicotina, mientras que en las sexuales está la psicomicotina, ascomicotina y basidiomicotía. Ahora veamos la siguiente presentación. Briófitas y su ciclo de vida.
Ok, las briófitas se caracterizan porque no tienen vasos conductores, ni flores, ni frutos. Pues estas son ¿qué? Son plantas pequeñas que viven en lugares húmedos o acuáticos, se producen por esporas y fueron los primeros vegetales que en el Paleozoico aseguraron el paso a la vida terrestre. No tienen tejido especializado, ni siquiera verdaderas raíces, pues ellos pueden vivir en troncos, rocas, muros, tejados. Sus hojas como tal pueden llevar un nervio conductor central a través del cual realizan la absorción de agua, sales y minerales. ¿Cómo está su ciclo de vida? Pues su ciclo de vida, si lo podemos apreciar, aquí hay un esquema de la anatomía de un musgo. Su anatomía, fíjese lo que ella tiene. Tiene rizoides, caulidio, filoide, unos filamentos llamados pie, tiene espora, tiene una cápsula esporangio, que es donde están las esporas. Ahora veamos la siguiente presentación. Las brofitas las podemos clasificar como hepáticas, ya que suelen presentar un gametófito laminar aplanado en forma de cintas. Estas cintas son rastreras pluricelulares. Los rizoides se sitúan en la cara inferior. Su esporifito se abre en valvas para dispersar las semillas. El protonema está poco desarrollado y es de vida corta. En los musgos tenemos el gametófito. Es siempre foliáceo, erecto o tumbado. Las hojitas disponen en espiral y en el tallo pueden existir células de función conductora. Un grupo importante son ¿cuáles? Pues los de género Sphagnum, que son musgos de turberas y zonas pantanosas ácidas, cuyos depósitos carbonizados de manera incompleta constituyen la turba. El esporófito presenta estructuras en la cápsula para dispersar las esporas, dependiendo de las condiciones de humedad. Vayamos a la siguiente diapositiva. Ciclo de vida. En su ciclo de vida tenemos el siguiente esquema. ¿Ok? Está la reproducción, que es asexual. Luego pasa por lo que es el gametófito. Hay una fecundación donde se forma el cigoto. Seguidamente se hace el embrión. Acá está lo que es el esporófito, donde está luego sucesivamente está la meiosis y forman las esporas y nuevamente vuelve a hacer lo que es el protonema. Tenemos entonces lo que es la nutrición de las briofitas. En la nutrición de las briofitas, las briofitas como tal, no tienen verdaderos tejidos, ni son órganos como raíces, tallos u hojas. En ellas no existe mucha separación entre las zonas de entrada y sus zonas de utilización. Algunas briofitas disponen de rizoides o falsas raíces, que son órganos de fijación y estructuras semejantes a las hojas en las que se realiza la fotosíntesis. Por carecer de verdaderas raíces que pueden absorber el suelo y de tejidos conductores para transportarla. Las briofitas tienen que tomarlas del aire directamente por zonas fotosintéticas. Esta es la causa de que vivan en regiones húmedas. Los helechos. Ok, como ya lo dije anteriormente, los helechos son unas plantas muy antiguas desde la era prehistórica. Los helechos son plantas vasculares que no tienen flores
ni producen semilla, sino que reproducen por medio de espora. Algunas veces son reconocidas como las plantas vasculares inferiores, cuyos tejidos vasculares, conocidos como xilema y floema, están arreglados en haces que conducen agua, alimento y minerales, aunque muchas presentan tallos y raíces. Estas tienen forma muy variable, que son desde rastreras, erectas, trepadoras, epífitas hasta acuáticas. Los helechos se reconocen por sus frondas divididas, que conocidas o con el nombre de pinnadas y bipinnadas. Los helechos y plantas afines tienen dos fases en su ciclo de vida: el esporofito y el gametofito. El esporofito es lo que comúnmente conocemos como helecho. Tienen grandes frondas, hojas primitivas, que pueden ser pinnadas, bipinnadas, o cuatridripinnadas, según el número de divisiones. Algunas de las frondas tienen soros, que son estructuras en donde se producen las esporas. Estas esporas son dispersadas por el viento y dan origen a la segunda fase, que es el gametofito. Esta fase es poco conocida por su pequeño tamaño, de menos de 2 centímetros. Esta plantita, conocida como prótalo, en forma de corazón, lleva en su parte inferior órganos sexuales femeninos y órganos sexuales masculinos. En ella se realiza la reproducción sexual. Ese es su ciclo de vida. Acá podemos ver lo que es el ciclo de vida. Ok. El ciclo de vida, bien sea entonces, acá tenemos que el esporofito. Allí el esporofito, la planta de helecho, constituye el esporofito, que produce por meiosis las esporas dentro de los soros, estructuras localizadas en la parte inferior de sus hojas. Luego está la germinación. Al caer una de las esporas sobre un lugar húmedo, se desarrolla y da origen a un gametofito en forma de corazón. El gametofito es el gametofito que desarrolla los órganos reproductores masculinos y femeninos. Estos producen los gametos masculinos y los gametos femeninos, respectivamente. Luego tenemos la fecundación. Esa fecundación es la fusión de los gametos y ella resulta de los gametos donde resulta el cigoto, que por mitosis da origen al esporofito. Este, cuando es adulto, forma esporas y se inicia nuevamente el ciclo. Plantas con semilla. Las plantas de semilla se dividen en dos grupos, de acuerdo con el lugar donde se desarrolla la semilla: las angiospermas o plantas de flores, que son las plantas cuyas semillas se desarrollan dentro de una estructura llamada fruta. Los gimnospermas, que son las plantas cuyas semillas no se desarrollan dentro de los frutos, son en su mayoría árboles o arbustos. La manzana es angiosperma, ya que su semilla está dentro. El árbol del pino, pues su semilla es una piñita, digámoslo así, que ella está fuera, no hay una fruta, no da fruta, es un árbol, pues. Por lo tanto, es gimnospermas. Gimnospermas y su reproducción. La reproducción del gimnosperma, en ella los órganos sexuales están representados por dos conos. Esos conos también se les conoce como estróbilos, los cuales producen dos tipos de espora: la microespora, o también llamada espera masculina,
y la megaespora, o también llamada como espera femenina. Está producida por los conos ovulados o femeninos y su maduración puede durar hasta un lapso de 3 años. Podemos apreciar una imagen del lado izquierdo, está lo que es la microspora y del lado derecho está la megaspora. Gimnospermas y su reproducción. Ok, acá tenemos en un dibujo lo que es la reproducción en las gimnospermas. En esa reproducción, las gimnospermas son las plantas que producen por semillas, pero no forman fruto. Acá podemos apreciar, primero que nada, tenemos el árbol. Del árbol, en sus hojas están las flores masculinas y las flores femeninas. De las flores femeninas está el cono masculino. Allí es donde se encuentran los sacos de polen. Mientras que en las flores femeninas está el óvulo y las escamas. Tiene sus escamas que están también el polen. Esos polen interactúan creando que, esos granos de polen interactúan creando que la fecundación. ¿Oyeron? Ahora bien, esta fecundación crea lo que es la escama para luego formar un grano de polen donde esos granos de polen tienen ya el óvulo está ubicado en el tubo polínico. Ese óvulo está fecundado. Ese óvulo ya después de estar fecundado crea una escama también. La semilla o escama se cae en la tierra y para luego formar otra nueva planta. Entonces podemos decir que las flores en las gimnospermas y su reproducción, las flores masculinas pequeñas y compuestas por escamas se encuentran en la parte baja de la planta. En su interior se forman los granos de polen. Las esporas masculinas, haploides, también están allí. Las flores femeninas maduran formando conos y conteniendo en su fase inmadura los óvulos que darán lugar al gametófito femenino. Las esporas masculinas, cuando llegan a la escama de la flor femenina, forman el tubo polínico. Allí se producirá la fecundación, originándose el cigoto que se desarrollará y quedará encerrado en el envoltorio seminal hasta transformarse en una semilla. Plantas con semillas angiosperma. De las plantas con semillas angiosperma se caracterizan ellas por tener primero que nada tener semillas encerradas. Están protegidas por la pared del ovario y todas producen flor. Posteriormente será un fruto. Por ejemplo, acá tenemos una planta donde produce flor, tiene la rama, tiene su hoja, tallo, raíces y está produciendo un fruto. En esta imagen tenemos lo de la flor. En esa flor tenemos el pedúnculo floral, el sépala, el pétala, el estame, el carpelos y el receptáculo floral. En las angiospermas, sus características de reproducción, ya que su gametofito está en la flor, tiene de forma interna su carpelo o pistillo y el estambre. El polen que está en el estambre, por medio de la polinización, fecundará el óvulo. Acá vamos a hacerle un acercamiento a lo que es la parte de esta flor. En esta flor podemos notar que está el corola, que son los pétalos que están allí. Los pistillos, está el estigma, el estilo y el ovario. El cáliz, allí está el sépalo, el pedúnculo, el receptáculo, el óvulo, el estambre. En el estambre está la antera y el filamento. Una vez ya que esté fecundado el óvulo,
las semillas que surgen serán monocotiledóneas o dicotiledóneas. Las monocotiledóneas poseen una cotiledón, es decir, que la constitución de la planta es simple y duración tenue. Las dicotiledóneas tienen dos cotiledones, los cuales le dan una mayor complejidad y por ende más duración. Muchachos, ahora los invito a que veamos el siguiente video. Adelante. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer lo importante que son las plantas, sus principales características y también su clasificación. Os presentamos al reino de las plantas. Ya sabéis que las plantas no pueden desplazarse de un lugar a otro. Como veis en las imágenes, la gran mayoría están sujetas al suelo por medio de las raíces. Pero al igual que todos los seres vivos, cumplen las funciones vitales, es decir, nacen, crecen, se relacionan, se reproducen y mueren. Como podéis ver en estas imágenes, hay muchísimos tipos de plantas. Pero, ¿sabéis cuántas especies hay? Pues según los científicos hay aproximadamente 9 millones de especies diferentes. Algunas enormes, como este árbol, capaz de dar sombra a más de 100 personas a la vez. Otras pequeñísimas, como esta diminuta flor. Pero todas ellas, por muy diferentes que sean, tienen algo en común. Son capaces de fabricar su propio alimento. Las plantas no se alimentan de otros seres vivos como hacen los animales, sino que fabrican su propio alimento gracias a la fotosíntesis, un proceso en el que transforman la luz del sol y la materia inorgánica que encuentran a su alrededor en alimento. La fotosíntesis es importantísima para las plantas, pero también para todos los seres vivos, ya que en ese proceso liberan oxígeno en la naturaleza. Y sin oxígeno, ninguno de nosotros estaríamos hoy aquí viendo este vídeo. ¿Son importantes las plantas o no? Las plantas fueron una de las primeras formas de vida que apareció en la Tierra, gracias a su capacidad de no depender de otros seres vivos para sobrevivir. Su color más predominante es el verde, y este color se lo da la clorofila, una sustancia imprescindible para realizar la fotosíntesis. Clasificación de las plantas. Como os hemos dicho, hay muchísimos tipos de plantas, pero las podemos clasificar en 4 grandes grupos para conocerlas mejor: algas, musgos, helechos y fanerógamas. Las algas no tienen raíces, tallos ni hojas. Viven en el agua, tanto en el mar como en los ríos, y son las plantas más sencillas. Los musgos también son plantas sencillas. Viven en tierra firme, pero necesitan mucha humedad. No tienen raíces para absorber el agua del suelo, por lo que viven en lugares muy húmedos y sombríos. Los helechos son plantas superiores y su cuerpo se divide en raíz, que es por donde absorben el agua del suelo, tallo, que es por donde circula ese agua, y hojas, que crecen desde el tallo hacia arriba. Los helechos también viven en lugares húmedos. Las fanerógamas, a pesar del nombrecito que les han puesto, son las plantas más comunes, ya que son las que se reproducen mediante flores. Son plantas superiores y sus cuerpos están divididos en raíces, tallos y hojas. A este grupo pertenecen, por ejemplo, los árboles.
Bueno, ya hemos conocido un poco más de las plantas y de la importancia que tienen para el resto de los seres vivos. Así que, ya sabéis, hay que cuidarlas y respetarlas. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo. Bueno, como dice el video, ya hemos conocido un poco más de lo que son las plantas y de la importancia que tiene para los seres vivos. Aquí está una imagen donde estamos explicando de una manera de lo que decía en el video, de lo que es en cuanto a la planta, que primero hay una flor, luego esa flor tiene una semilla, esa semilla es germinada, luego de ser germinada existe o ahí es donde se crea lo que es la plántula, y para luego volver al mismo ciclo de la planta adulta. Otro caso importante de las plantas es que ellas, a través de la luz, realizan lo que se dice la fotosíntesis. También absorbe sus nutrientes a través de las raíces. Y por último, podemos decir que la clasificación de las plantas, entonces se clasifican con flores y sin flores. Donde están las plantas con flores están las gimnospermas y las angiospermas, y las que están sin flores son los musgos y los helechos. Fíjate algo, mi querido estudiante. Prácticamente todo lo que nosotros comemos proviene ¿de qué? De plantas del reino vegetal. Proviene directamente o indirectamente del reino vegetal. Los animales que comemos en muchos casos se alimentan también de plantas. Desde la aparición de los seres humanos acá en la Tierra, se calcula que aproximadamente 7.000 especies de plantas han sido usadas como alimento, aunque solo 200 están domesticadas y 12 de ellas son imprescindibles en nuestra sociedad. Lo que es el arroz, la batata, la caña de azúcar, el maíz, la papa, el plátano bananero, el sorgo, la soya, el trigo, y etcétera, ya que son esos alimentos conforman un 75% de lo que consume la población de humanos. Es decir, un 75% de los humanos consumen en el planeta lo que es vegetales. Todo eso proviene del reino vegetal. También los vegetales o las plantas ayudan en lo que es la medicina. ¿Sabías que un cuarto de las medicinas que consumimos proviene directamente de los derivados de las plantas? Y además, 4 de 5 personas que viven en el planeta usan a las plantas como medicina alternativa para curarse. Y dentro de esos tradicionales también existen muchos nuevos y futuros descubrimientos de nuevas medicinas. Esto todos conlleva que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, cerca de 53.000 plantas con flor se usan como medicina en el mundo. También podemos decir que los humanos, nosotros como seres humanos, somos consumidores insaciables de energía. Y aunque parezca increíble, las plantas son para casi la mitad de la población del planeta el principal combustible de sus casas para cocinar y tener calor. La madera que producen muchos árboles o los rastrojos de las plantas secas se usan para hacer fuego en millones de hogares del planeta. También utilizamos materiales de allí, pues la madera es quizás el material más usado y versátil de todos los tiempos y que usamos los seres humanos. Y nos sirve para hacer fuego, instrumentos musicales, muebles, barcos o hasta casas. En cambio, las fibras de muchas plantas se usan también para hacer papel, ropa, cuerdas y sogas. ¿En qué también influyen las plantas? Las plantas son componentes importantes en el ciclo del agua. Ellas contribuyen a distribuirla y purificarla, moviendo el agua del suelo a la atmósfera en el proceso llamado transpiración.
También en muchos lugares puede llegar a evitar inundaciones al captar y contener grandes volúmenes de agua. Por ejemplo, los humedales pueden almacenar hasta 17 millones de litros de agua de tormentas, además de ayudar a purificarla. Las plantas también nos dan oxígeno, pues el oxígeno que respiramos todos los días es un producto de uno de los procesos bioquímicos más fascinantes y misteriosos que ocurren en la naturaleza y que se dan todos los días dentro de las hojas, a veces en los tallos. ¿De qué? De las plantas. ¿Y que es conocido como qué? Como la fotosíntesis. En este proceso, las hojas, con ayuda de sus cloroplastos, capturan la luz, específicamente las ondas azules y rojas, y reflejan las ondas verdes. Por eso vemos a las plantas de ese color, del color verdoso. La luz se transforma por medio de complejos procesos químicos en azúcar, que lo usan como alimento, y como residuo generan entonces el oxígeno. Muchos científicos opinan que sin la aparición de la fotosíntesis hace millones de años no existiría el oxígeno, y con ello tampoco la vida como tal y como la conocemos ahora. Es por esto que he nombrado lo anteriormente, lo importante que es para nosotros las plantas y su clasificación, es conocerlas del lleno o poco, por lo menos tener un sentido de conocimiento de lo que son las plantas y su clasificación. Muy bien, mi estudiante hogarino. Ya ha finalizado la videoclase, por lo tanto te voy a dejar asignar una tarea. ¿En qué consiste esa tarea? Bueno, vas a agarrar tu hoja de aplicación, la que se te envió ahorita en este tema, y en esa hoja de aplicación hay una serie de preguntas, lo cual quiero que me le des respuesta. Esa respuesta se halla en la videoclase. ¿Qué va a pasar? Le vas a tomar una foto y esa imagen me la vas a enviar, bien sea al correo que tienes allí en pantalla o a mi WhatsApp. No me queda más nada que despedirme y desearte el mayor de los éxitos, mi querido estudiante hogarino. Hasta la próxima.